Bueno amigos, tengo el gusto de presentarles al doctor Javier González. Él es fisiatra, por primera vez nos acompaña en Tu Salud Informa. Así que, doctor González, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Gracias y en verdad un placer estar aquí conversando. Para nosotros, un gusto. Sobre todo, doctor, porque esta área de la fisiatría, que yo siempre digo que es un área que yo respeto mucho y valoro mucho, creo que realmente una intervención en fisiatría, rehabilitación, logra producir un cambio importante en la calidad de vida de las personas y sobre todo cuando hablamos de personas, por ejemplo, adultos mayores, que con cierto porcentaje importante entre nuestra población sufren de un derrame, lo que llamamos derrame o stroke, lo llaman por ahí, ¿verdad? Esa es una población que con frecuencia usted ve en su consulta. Seguro, sí. En cuanto a los derrames, me voy a referir a esta condición como derrame porque es el término que se acepta aquí en Puerto Rico. Claro. Los pacientes con derrame, ciertamente las estadísticas son bastante alarmantes. Se dice que en Estados Unidos una persona sufre de un derrame cada 40 segundos y en Puerto Rico son bastante frecuentes. Yo diría que en mi práctica yo veo por lo menos una consulta de un paciente con derrame al día. Y entre los pacientes que se encuentran en rehabilitación, una mayoría significativa son pacientes con derrame. O sea que sí es bastante frecuente. Es bastante frecuente. Doctor, ¿y en qué edades con más frecuencia usted ve esta condición? Típicamente en adultos, pacientes envejecidos mayores de 65 años, ya se encuentran en ese rango de edad a riesgo para tener este tipo de eventos, pero se ven de todo tipo de edad. Incluso ahora con la pandemia del COVID se ha visto en pacientes más jóvenes porque estos también sufren eventos tromboembólicos, que hasta pacientes de incluso 20 y pico y 30 y pico de años. O sea, una población joven, no es lo usual, pero puede pasar. Sí. Doctor, ¿y las condiciones que con más frecuencia se asocian a derrames, condiciones de salud? Sí. El factor de riesgo más importante es hipertensión, pero también la edad avanzada, como le dije, adultos mayores de 65 años, pacientes diabéticos, pacientes que fuman y enfermedad vascular, colesterol alto, ese tipo de condiciones se entiende que son factores que predisponen a las personas a padecer de un derrame. Bueno, doctor, entonces, visto este comentario general que usted nos hace sobre esta condición, esta situación, ¿qué hacer? Porque la gran pregunta acá es, ¿cómo lograr que una persona, aun cuando pasa por este evento, un derrame, como usted lo menciona, pueda mantener cierta calidad de vida? Sobre todo la calidad de vida está asociada con la independencia, con la funcionalidad, y una de las cosas que más afecta un derrame es precisamente eso. Sí, y eso es muy cierto. También otro de los datos que es bastante alarmante, de todos los pacientes que sufren un derrame, más de la mitad de estos sufren pérdida de movilidad. O sea que sin duda es un evento devastador en la vida de una persona. Y por eso es que la rehabilitación es sumamente importante. Nosotros, cuando nos llega un paciente al hospital de rehabilitación, nuestro trabajo como fisiatra es prevenir las complicaciones asociadas a esta condición en el periodo inmediato. Y mientras monitoreamos al paciente, se le brindan sus servicios de rehabilitación, terapia física, ocupacional, del habla, si es que lo necesitan. Y esto es lo más importante también entender de esto es que los pacientes no solamente esos servicios de rehabilitación se le van a brindar por los primeros, digamos, días o semanas luego de sufrir el derrame. Muchos de estos pacientes van a requerir
servicios de rehabilitación a lo largo de varios meses o incluso años. Doctor, mi área no es esta, ¿verdad? Yo soy psiquiatra, pero recuerdo en algún momento el que tan importante para esa recuperación en lo más posible de un paciente post-derrame es una intervención lo más rápido que se pueda. Es decir, una vez el evento ocurre, ¿cuánto tiempo? Digo, rectifico si eso es correcto y sigue siendo así, pero eso lo recuerdo en mis tiempos. ¿Cuán rápido debe hacer la intervención? ¿Realmente de eso depende cuánto vamos a poder recuperar esa funcionalidad? Sí, eso sigue siendo una pregunta bien controversial en el mundo de la rehabilitación. Se ha hablado mucho sobre intervención temprana o rehabilitación temprana en pacientes con derrame. La realidad es que muy temprano no es bueno tampoco. Se dice que pacientes dentro de esa, si se le empieza la rehabilitación en esas primeras 48 horas luego de un derrame, los resultados suelen ser peor a largo plazo. Pero ciertamente un paciente luego de ese periodo, si se le empieza la rehabilitación, digamos, dentro de una semana o un poco antes, los resultados a largo plazo pueden ser mejores que si no se hace de esta manera. También hay que tomar en cuenta que ocurre una recuperación espontánea en estos pacientes, y esta recuperación espontánea principalmente ocurre en los primeros 3 meses de tener un derrame, y esto es con o sin terapia. Claro, la terapia y la intervención del médico, como dije previamente, ayuda a prevenir complicaciones asociadas a la condición, pero ciertamente esa intervención temprana, pero no muy temprana, es lo que va a tener muchos beneficios para el paciente. No, me parece que entre una semana o menos de una semana es bastante temprana, y creo que sí, es un buen mensaje que usted está dando, doctor, porque a veces pues puede haber, incluso hay personas que podrían tener algún tipo de, qué sé yo, déficit, les levanten la mano, en la mañana sentí que esta pierna no estaba tan fuerte como yo pensaba, pero se me quitó, o el lado del cuerpo, y se me quitó en el resto del día y lo dejé así. Y creo que eso siempre hay que consultarlo, ¿no? Pueden haber eventos breves de tiempo, ¿verdad? Sí, cierto. Eso a lo que usted se refiere es un evento transitorio. La sigla en inglés es un TIA, TIA, que significa Transient Ischemic Attack, por sus siglas en inglés. Pero aunque sea bien importante, que aunque son eventos transitorios, por lo general, este tipo de eventos sirve como un tipo de aviso de que el paciente está a un riesgo significativo de tener un derrame. Y por eso, aunque sea transitorio, el paciente no debe dejar de ir a su médico y se debería notificarlo. Correcto. Al final, doctor, tenemos que mantener, como siempre, mayor atención sobre los factores de riesgo que usted mencionó, porque, bueno, es ley de vida. La edad es factor de riesgo para cualquier cosa, realmente. Claro. Ese quizás es uno de los principales factores de riesgo. No podemos hacer nada si tenemos la suerte de llegar a mayores, pero lo que sí podemos hacer es llegar de la mejor forma posible. Cuidar todos estos factores de riesgo. Usted mencionó alcohol, el azúcar, la alimentación, la obesidad puede ser también un factor de riesgo importante. Así que, doctor, se nos fue el tiempo muy rápido, pero me gustaría que en una próxima ocasión pudiésemos hablar específicamente de qué tipo de intervención un fisiatra hace en pacientes que han sufrido un derrame. Claro que sí. Yo con mucho gusto lo podemos hacer, lo podemos coordinar como ahora. Muy bien. Será siempre bienvenido a Tu Salud Informa. Muchísimas gracias, doctor Javier González, por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Claro que sí, gracias, doctor.